Hola, mi nombre es Yadri Isabel Díaz Esquivel, pertenezco al grupo número 3 de epidemiología y el día de hoy les voy a hablar acerca de la influenza, específicamente haciendo un análisis epidemiológico de este problema de salud en la población. La influenza es una enfermedad respiratoria viral aguda provocada por los virus de la influenza A, B, C y D, los cuales infectan a la nariz, la garganta y en algunos casos a los pulmones. Los virus de la influenza se transmiten principalmente a través de gotitas respiratorias que van por el aire cuando las personas tosen, estornudan o hablan. Estas pueden terminar en personas que se encuentran cerca. Puede ser en una distancia de 1 a 1,8 metros o pueden ser también inhaladas y llegar hasta los pulmones. El contagio es poco frecuente, pero sin embargo sí llega a suceder si se toca una superficie o algún objeto contaminado con el virus y la persona se infecta tocándose después la boca, la nariz o los ojos. Aquí muestro una representación gráfica, específicamente una cadena epidemiológica de lo que acabo de mencionar, identificando el agente causal como lo es el virus de la influenza, reservorio, el humano, cerdo o aves, la vía de entrada sería la vía respiratoria, transmisión directa o indirecta, la vía de salida, las vías respiratorias y el huésped, el humano sano o algún animal sano. La mayoría de los afectados se recuperan en 1 o 2 semanas sin necesidad de recibir tratamiento médico, pero cuando las personas infectadas son niños pequeños o personas de edad avanzada o personas que tengan alguna afección médica grave que vamos a mencionar más adelante, la infección puede conllevar a graves complicaciones de la enfermedad, las cuales pueden ser neumonía o causar la muerte. El caso clínico de la enfermedad, el cuadro clínico de la enfermedad se caracteriza por síntomas respiratorios leves, confinados al tracto respiratorio superior y se caracteriza por un inicio súbito de fiebre, odinofagia, secreción nasal, tos, ocasionalmente esta tos es seca, se presenta también cefalea, mialgias y fatiga. A lo mejor estos síntomas nos hacen pensar en algún resfriado común o incluso en la presencia de dengue, como está ocurriendo en estos días en nuestro estado. Algunas personas también pueden tener vómitos y diarrea, aunque esto es más común en pacientes pediátricos que en los adultos, pero como ya mencioné, puede generar complicaciones como neumonía grave y evolucionar una infección bacteriana del tracto respiratorio inferior. Esto también puede provocar una amplia gama de complicaciones, no únicamente respiratorias. También pueden llegar a afectar al corazón, sistema nervioso central y otros órganos. El periodo de incubación es de 2 días, pero oscila entre 1 y 4 días. Y el periodo de mayor contagio es en los primeros 3 a 4 días después de la aparición de la enfermedad. Realizando un análisis epidemiológico de la influenza en México, podemos llegar a destacar que actualmente tenemos una alta incidencia y prevalencia de la enfermedad, ya que en 2024 se ha registrado un aumento del 400% en casos comparado con el 2023, ya que en el 2023 se presentaron únicamente 1,318 casos confirmados y en los primeros 5 meses de lo que va del año ya se han registrado 6,595 casos confirmados. Si nos vamos específicamente acerca de la distribución geográfica en nuestro país, podemos resaltar que en la Ciudad de México es el lugar con mayor incidencia, con un total de 1,892 casos, Querétaro con 810 casos y el Estado de México con 535 casos. En esta gráfica podemos observar la información de la temporada de la influenza estacional 2024-2025, que va desde la semana epidemiológica 40 del 2024 hasta la 20 del 2025. El periodo presenta información de estas temporadas estacionales acorde al CISBER y la información de las últimas 2 semanas se debe considerar como preliminar. Se podrá modificar en informes posteriores acorde al comportamiento de la enfermedad, pero podemos destacar que en lo que va de esta temporada estacional se reporta un total de 6,490 casos sospechosos a enfermedad respiratoria viral,
en las USMER, de los cuales se han confirmado 206 casos de influenza, lo cual representa un 3.2% del total y 2 defunciones. Y pues aquí podemos identificar el tipo y el subtipo viral predominante dependiendo de la semana epidemiológica. En la gráfica número 2 podemos observar la circulación del virus de influenza en México en la temporada estacional 2024-2025 hasta el corte de información. Observamos una circulación viral principalmente de influenza A H3N2 en menor proporción de influenza A H1N1 e influenza B. El índice de positividad acumulado al corte de esta semana es del 7.1%. Y en la gráfica número 3 podemos ver los casos por influenza según el grupo de edad y el tipo de virus identificado. En esta temporada se han confirmado 106 casos positivos a influenza. En los grupos de edad de mayores de 65 años tenemos un 12.6%, de 5 a 9 años, de 25 a 29 años y de 30 a 34 años, representando un 10.7%, y de 20 a 24 años un 9.7%. Cabe destacar que la influenza A en la gráfica número 3 incluye a influenza A, H1 y AA no subtipificable. Hasta este momento se proyectan 54.669 muertes por neumonía e influenza para finales del año a nivel nacional. Esto representa un aumento de 31.095 muertes comparado con 2023, los cuales se registraron 23.574 decesos. Hablando específicamente del primer trimestre del año, se han registrado un total de muertes por influenza y neumonía de 11.098 casos. Se posiciona como la cuarta causa de muerte en México y afecta principalmente a personas mayores de 64 años. Hablando de la letalidad, la enfermedad afecta más severamente a adultos mayores de 65 años y niños menores de 2 años. Se considera que la influenza y neumonía se mantienen entre las 10 principales causas de muerte en México, representando una importante carga de mortalidad para el sistema de salud. En la temporada de influenza estacional, hasta el corte de la información, se han notificado 106 casos positivos de influenza y 2 defunciones por la misma causa. En la temporada presente, las principales entidades de residencia con mayor notificación de casos es Yucatán, con un 31.6%, Campeche con un 16.5%, Veracruz con 12.1%, Nuevo León con 5.3% y Chiapas con 4.9%. Y aquí presento el último informe. Este sería de la semana epidemiológica número 43 de este año, en el cual pues evidentemente destacamos cuáles son las entidades con más casos, como mencioné anteriormente, y pues únicamente resaltar que Nuevo León no se encuentra dentro de esos entidades federativas con una alta incidencia de casos, pero sí tiene un número importante. Hablando específicamente de los factores de riesgo para padecer esta enfermedad, es importante tener en cuenta inicialmente la edad, ya que se encuentran en mayor riesgo las personas que se encuentran en los extremos de la vida, como lo son niños menores de 2 años y adultos mayores de 65 años. A esto le sumaríamos que estas personas tengan alguna condición médica crónica, tanto como alguna enfermedad respiratoria como el asma o el EPOC, enfermedades cardíacas, diabetes mellitus, obesidad mórbida, hablando de un IMC mayor a 40, y con trastornos inmunológicos, siendo también vulnerables mujeres embarazadas y trabajadores del área de la salud. Hablando específicamente de medidas preventivas, vamos a hablar de las primarias, empezando por la vacunación, ya que es la principal y más importante medida de prevención contra la influenza estacional o de su complicación principal, como es la neumonía. Se recomienda para personas de 6 meses de edad o más, para después empezar con una vacunación anual. Se recomienda que se realice siempre a finales de octubre, ya que, como bien sabemos, pues esta enfermedad
cambia estacionalmente. Las medidas de higiene personal también son importantes, como sería el lavado de manos frecuente con agua y jabón, y en caso de que no se tenga acceso a este, el uso de desinfectante a base de alcohol. También lo que es conocido como la etiqueta respiratoria, lo cual es cubrirse boca y nariz al toser o estornudar con la parte interna del brazo, o usar pañuelos desechables y desecharlos apropiadamente eh, para que no representen un riesgo para alguien más. Y medidas de distanciamiento como es el control de contacto, evitando el contacto directo o cercano con personas enfermas, quedarse en casa cuando está enfermo y no está seguro que tiene la enfermedad, o limitar el contacto con otras personas por lo menos 24 horas después de que la fiebre desaparezca. También existen medidas ambientales que nos pueden ayudar a prevenir la enfermedad, como es una buena higiene, lo cual sería realizar una limpieza regular de superficies de contacto frecuente, tener una adecuada ventilación de espacios y mantener suministros de productos de higiene. En el trabajo, pues se recomienda mantener también una limpieza de objetos compartidos con los demás compañeros, tener disponibles productos de higiene y retirarse si se presentan síntomas, tanto míos como de algún compañero. Y también cabe recalcar que los hábitos personales también son importantes, como es evitar cambios bruscos de temperatura, no compartir utensilios personales con nadie, mantener una buena hidratación y evitar fumar en lugares cerrados. Como medidas de control, me gustaría mencionar pues algunas importantes que van de la mano también con las medidas preventivas, pero sabemos que la diferencia de estas pues es limitar el esparcimiento de la enfermedad. De estas pues sería evitar contactos cercanos, mantenerse en cuarentena en caso de que haya presencia de síntomas de la enfermedad, cubrirnos nariz y boca, realizar un constante lavado de manos, evitar tocarnos ojos, nariz y boca, evitar lugares concurridos, tener una alimentación balanceada y saludable y pues la vacunación anual, que en México es totalmente gratuito, em, dándole prioridad pues al personal de salud, a personas con alguna comorbilidad y personas hospitalizadas. Ahora, ¿qué se debe hacer ante la presencia de un caso? Primeramente, se tiene que realizar un aislamiento durante 7 días en el domicilio del paciente o en el área hospitalaria, manteniendo una distancia mayor a 1,80 metros de la persona enferma o sospechosa cuando no existe alguna medida de protección. Se debe utilizar mascarilla quirúrgica o un cubrebocas en áreas de contacto. Se debe diferenciar entre caso probable o caso sospechoso y se realiza una toma de muestras para realizar pruebas diagnósticas y así detectar un caso confirmado y comenzar con el tratamiento específico. En caso de pruebas diagnósticas positivas, deben notificarse inmediatamente a Dirección General de Epidemiología y los casos con datos de gravedad se requiere hospitalización. Cuando son casos leves o moderados, requieren únicamente aislamiento en casa con reposo y tratamiento instalado. Y finalmente se tiene que eliminar el equipo de protección utilizando una bolsa de plástico para RPBI y ser constantes con el lavado de manos. Hablando del enfoque de riesgo, nos referimos a un determinante, una herramienta que nos ayuda a definir las necesidades para organizar los servicios de salud. Este se utiliza para medir la necesidad de atención por parte de algún grupo cuya probabilidad de enfermarse es mayor que otros y que es más vulnerable debido a una mezcla de varios factores, de riesgo, como ya mencionamos. Principalmente pues es la edad, mayores de 60 años, menores de 2 a 5 años, y en situaciones atípicas el grupo etéreo de adultos jóvenes. Este específicamente se relaciona más con eh, ocupacional. También enfermedades crónicas o debilitantes y embarazo, exposición laboral y personas que viajan a las áreas afectadas sin estar vacunados. Dentro del enfoque de riesgo podemos destacar el impacto en grupos vulnerables, como sería personas que tienen riesgo cardiovascular, tienen 6 veces más probabilidad de sufrir un ataque cardíaco en la semana posterior al diagnóstico. 12% de los pacientes hospitalizados presentan efectos cardíacos graves, el 30% requieren unidad de cuidados intensivos y finalmente en su minoría el 7% fallecen durante la hospitalización.
Como complicaciones graves podemos destacar mayor riesgo de neumonía bacteriana, deshidratación severa y agravamiento de condiciones crónicas preexistentes. Y aquí les muestro el lineamiento estandarizado para la vigilancia epidemiológica y por laboratorio de la enfermedad respiratoria viral, en el cual pues vamos a encontrar diversas enfermedades respiratorias, su abordaje, su tratamiento, su diagnóstico, pero pues como ahorita estamos hablando de influenza, vamos a tratar de enfocarnos en esta idea. Mostramos el algoritmo de notificación y seguimiento de brotes de enfermedad respiratoria viral comunitarios y en unidades médicas, que la verdad en este esquema es muy sencillo. Existe un brote de enfermedad respiratoria viral, se realiza la notificación en las primeras 24 horas, se registran los casos en la plataforma de CISBER y se sigue con el esquema de muestreo establecido, el cual, si están interesados en conocer más acerca de este, voy a adjuntar la fuente. Y se realiza un seguimiento hasta la alta sanitaria. Y en el lado derecho podemos identificar la descripción de los tipos de muestra. Se puede realizar un exudado faríngeo y nasofaríngeo, un lavado bronquioalveolar y un aspirado traqueal, nasofaríngeo o lavado nasal y una biopsia de pulmón. Que inicialmente para el diagnóstico de influenza pues empieza con el exudado nasofaríngeo, es el que se realiza más comúnmente. Ahora bien, evaluando la guía de práctica clínica, la cual nos habla de la prevención, diagnóstico y tratamiento de la influenza estacional, podemos destacar el abordaje diagnóstico del paciente con sospecha de infección por el virus de la influenza. Si existe un caso sospechoso, se tiene que investigar el inicio de signos y síntomas. Luego, valorar si el cuadro clínico es menor a 72 horas. Si es menor, se realiza una prueba diagnóstica PCRI con una notificación inmediata a la autoridad correspondiente y en caso de que no, tenemos que evaluar si el paciente se encuentra grave. Si sí, se realiza en este momento la prueba diagnóstica de RT-PCRI hasta los 7 días y se realiza una notificación inmediata a la autoridad correspondiente. En caso de que no, pues es un paciente ambulatorio que únicamente se le hará la toma al 10% de la población afectada. Esta prueba diagnóstica pues busca el agente y se realiza en muestras de secreciones respiratorias obtenidas de ya sea aspirado nasofaríngeo en niños y adultos o en pacientes intubados es donde se realiza el aspirado endotraqueal. Son de elección debido a la mayor concentración de virus y se requiere de un histupo estéril con una punta sintética y un mango de plástico. El resultado negativo es importante saber que no excluye el diagnóstico ya que puede ser un falso negativo, por lo que los datos clínicos siempre nos van a guiar y van a ser más prevalentes para la toma de una decisión en el abordaje del paciente. Y hablando del manejo farmacológico de un caso sospechoso o confirmado por infección del virus de la influenza, se tiene que investigar antecedentes, signos y síntomas, si sí tiene la infección o no. Si no tiene la infección, tiene el paciente factores de riesgo. Si no, únicamente se ordena vigilancia y si sí, se empieza con una quimioprofilaxis. Si sí tiene la infección por virus de la influenza, se inicia con un tratamiento antiviral. El de elección pues es el oseltamivir y el zanamivir únicamente es como una alternativa, ya que este es vía inhalada y se recomienda únicamente en mayores de 7 años de edad. Y si también se evalúa si tiene una neumonía bacteriana agregada. En caso de no, se continúa con el tratamiento antiviral. Si no hay complicaciones, se le da el alta hospitalaria y se da el seguimiento en el nivel correspondiente desde casa. Si sí tiene una neumonía bacteriana agregada, se le toma un cultivo, se solicita antibiograma y se continúa con el tratamiento antiviral y tratamiento específico antimicrobiano. La quimioprofilaxis se recomienda en el personal de salud con riesgo que haya estado en contacto cercano sin equipo de protección con un caso probable, sospechoso o confirmado de infección por influenza de primera vez. Está disponible en todos los niveles de atención para el personal de servicios de triage, urgencias, neumo, infectología, unidad de terapia intensiva y aquellos lugares de exposición a microgotas. No se recomienda realizar en personas que no están en un riesgo latente
y el tratamiento antiviral se tiene que considerar de forma empírica en casos graves o con complicaciones, para todo caso confirmado, y se le da prioridad a pacientes hospitalizados con alto riesgo de presentar complicaciones. Y ahora sí, hablando de los artículos que investigué para realizar pues estas conclusiones, les muestro aquí un análisis de factores de riesgo múltiples, el cual es un estudio de cohorte retrospectivo. El tamaño de la muestra fue de 887.260 a 3.628.168 adultos, en el cual el hallazgo principal pues, es que el número acumulativo de condiciones de alto riesgo fue el factor más predictivo de encuentros médicos relacionados con la influenza. Los odds radios para hospitalización por influenza variaron de 1.8 para 1, factor de riesgo hasta 6.4 para 4 o más factores de riesgo. Como segundo artículo, este nos habla acerca de la efectividad de la vacuna en China en un periodo de 2023 a 2024. Este estudio es un estudio de casos y controles test negativo. Se realizó en una población de 205.028 participantes, de los cuales se obtuvo 96.298 casos positivos y controles negativos, únicamente 108.730. El periodo fue de septiembre de 2023 a marzo del 2024. El tercer artículo que investigué es acerca del análisis de tendencias epidemiológicas, el cual es un estudio observacional longitudinal. Se enfoca en el análisis de tendencias de la enfermedad tipo influenza en un periodo de 2023 a 2024 y nos habla de la tasa de positividad del 13% con identificación del virus de la influenza en un 41% de las muestras totales. Otro de los artículos, pues se realizó un estudio genético de factores de riesgo, tanto para COVID-19 como influenza, tratando de marcar una diferencia. Este estudio fue de asociación del genoma completo, GWAS, se realizó en una muestra de 296.313 participantes, de los cuales había 18.448 casos con prueba positiva y controles 277.865. Y finalmente cerramos con una revisión sistemática de la efectividad de las vacunas. Más que nada fue una revisión sistemática pero actualizada de una previa que ya se había realizado. El periodo de búsqueda fue entre enero del 2020 y julio del 2023. Tuvo un alcance de 1.561 entradas analizadas y los estudios que se incluyeron fueron 17 nuevos estudios, 7 de eficacia y efectividad y 10 de seguridad.